Hoy estoy con el imbatible, con un espíritu indomable, con un grande de grandes, un verdadero héroe, Carlitos Páez. Carlitos Páez, todos ustedes lo recuerdan, en 1972 iba en un avión con sus compañeros del equipo de rugby. El avión se estrelló en los Andes y sobrevivió más de 70 días en los Andes. Quizá el episodio más emblemático de esta guerra contra la supervivencia, esta guerra contra la muerte, esta guerra contra un destino que parecía totalmente determinado, fue, y lo que quizás se ha vuelto el gran ícono de ese momento, es cuando tuvieron que comer la carne de las propias personas que iban en el avión y que ya habían muerto, ¿no? Y que el propio Carlitos ha dicho que fue una decisión mucho más fácil y mucho más natural de lo que uno pensaría en medio de esa desgracia, en medio de esa tragedia. Carlitos está en Uruguay y está encerrado también en medio de este coronavirus, que después de estar 72 días en los Andes, Carlitos, me imagino que esto para ti es una botana, ¿no? Bueno, Carlos, nosotros vivimos una setentena como le digo yo, y ahora nos toca una cuarentena quizás más corta, más fácil, con conexiones, con WhatsApp, con Internet, con televisiones, con todo, pero aún así yo veo que la gente se queja y les cuesta guardarse, pero creo que es necesario guardarse porque es la única manera de cuidar la vida, de cuidar al otro. En realidad no es una cosa por uno, es por el otro. Entonces creo que el mensaje es muy simple: quedarse en casa y lavarse las manos. Parece que lo dijera tu mamá cuando eras chico, ¿no? Andate a casa y lavate las manos. Para mí México, mira, uno de los orgullos más grandes es que tú me puedas entrevistar ahora, porque México para mí representa una cosa, representa parte de mi vida. Yo veo una bandera mexicana y la verdad que me lagrimeo porque adoran en México la historia nuestra, porque se hizo una película hace muchos años. La primera película fue mexicana, que se llamaba Los sobrevivientes de los Andes, sí. Que la había hecho René Cardona. Y todo México la vio. Cuando Televisa no tiene que poner, te ponen la película Los sobrevivientes de los Andes. Entonces es una historia que es casi mexicana. Entonces sé lo que quiere la historia, bueno, yo en México la verdad que me siento, la he recorrido la República de arriba abajo, de abajo arriba, todos los costados habidos y por haber, y me emociona increíblemente volver a estar en contacto con México. Te voy a hacer entonces, Carlitos Páez, antes de hablar de la supervivencia, antes de hablar del miedo, antes de hablar de todas estas cosas que muchos estamos recorriendo por primera vez con tanta intensidad a partir del miedo al coronavirus, a partir de la cuarentena, te voy a hacer las 3 preguntas para saber qué tan mexicano eres. 1, ¿tomas tequila? No, no tomo porque no tomo alcohol. Ya me tomé todo. Bueno, llegaste a tomar. No, me tomé todo. Sí, cuando se estrenó la película en el año 94, que me acuerdo que la primera comida ahí fue en la Hacienda de los Morales, que comí gusanos de maguey y escamoles, y ahí sí nos dimos un tequilazo. Eso. Y después, como me tomé todo, ya dejé. ¿Chile? Chile es lo que más me gusta, el habanero. Bueno, un día me dio mi representante, que era Bernardo Guzmán, me dio un chile antes de una conferencia que di en Acapulco. Casi no la doy la conferencia, porque yo dije oye, me subía el calor, me bajaba el frío, calor, todo, casi la suspendo la conferencia. Un habanero. ¿Y mariachi? Mariachi también, sí, no, a juro, como dicen ustedes, a juro. Que bien. A ver, Carlitos, ayúdanos a pasar por esta. Mucha gente por primera vez está sintiendo un miedo a lo que no sabes qué es. Sabes que estás vivo, como me imagino tú sabías durante esos días, después de que después de que se estrelló el avión, tú sabías que estabas vivo. Volteabas a tu alrededor, pero no sabías si ibas a seguir vivo al cabo de unos días. Ese miedo a no saber si estás transcurriendo tu propia muerte, tu propia incertidumbre. ¿Cómo se pasa por eso, Carlitos? ¿Qué aprendes de eso? ¿Qué puedes aconsejar? Yo creo que aconsejar no me gusta, pero sí te puedo decir de que la diferencia que tenemos entre las 2 cuarentenas o los 2 episodios es que en el episodio de los Andes era más tangible, era una montaña, era nieve, era algo que lo tocabas, que sabías lo que era. Está bien, era horrible porque el otro día hablando con Fernando Parrado, que fue uno de los que caminó, me dice que Carlitos, la verdad, 47 años llevamos en aquel momento
¿cuánto hubiera firmado? ¿Hubiera firmado 20 años? Hubiera firmado un año, digo, de sobrevida. Esta cordillera que estamos viendo, le llamo cordillera porque es otro episodio duro, no es tangible. Es un enemigo invisible que no sabes por dónde te la va a pegar. Ese es el gran temor o el gran miedo que me genera este episodio que estamos viendo. Además de la edad, naturalmente, que estoy por arriba de los 65 años, que bueno, que son edades de riesgo. Y la verdad que tengo muchas ganas de vivir, Carlos, la verdad que tengo muchas veces de ir más a México. Digo, me tocó hace poco en el Auditorio Nacional una conferencia para 10.000 personas que fue de las cosas más increíbles que me tocaron. Digo, ¿sabes lo que son 10.000 personas? Era impresionante, pero bueno. México es así, México es generosidad, México es solidaridad, México es grande. ¿Qué herramientas psicológicas son las que tienes que tener al alcance para enfrentar el miedo, Carlitos? Bueno, mira, yo la herramienta que yo más utilicé en la Cordillera de los Andes fue el humor, aunque te parezca mentira, que creo que es una cosa que fue muy beneficiosa para los otros, no tanto para mí, pero bueno, es mi manera de yo encarar el miedo, es por el lado del humor. Yo era un poco como personaje aquel de La vida es bella, ¿te acuerdas aquel que estaba en el campo de concentración, que con humor y con creatividad salía de las situaciones, le hizo creer al hijo que ni siquiera estaba en un campo de concentración? O sea, claro, yo un poco así, en la cordillera, y creo que fue lo que yo más aporté para todos los demás, porque algunos no funcionan por ese lado y a veces se meten en la introspección, hace que se angustien y todo. Naturalmente, a mí me gustaría tener más humor ahora, te soy honesto, ya con la edad creo que algo madurado y tengo menos humor, pero me encantaría poder manejarme con más humor, te soy honesto. ¿Cómo qué cosas decías? ¿Qué cosas de humor sacabas en medio de esa desgracia? Sacaba todo, es más, se vivía una ilusión, Carlos. Mira, la casa de mi padre en Uruguay es una de las casas más famosas que la visita todo el mundo, se llama Casa Pueblo, y los mexicanos que han venido a Uruguay seguramente pasaron por la casa de mi padre. En aquel momento, en el año 72, estaba totalmente de moda y todos los chicos de mi generación les encantaría ir porque iban todas las actrices y qué sé yo, morían por ir a Casa Pueblo. Entonces yo en la cordillera los invitaba, digo, cuando salgamos de acá los invito a Casa Pueblo. Y si me peleaba con uno de ellos, les decía, no, te desinvito. Pero te quiero decir, con creatividad, cómo podés hacer creer que cosas de hacer vivir, de tener vivencias diferentes en momentos realmente complicados. Nosotros estamos a 25 grados bajo cero, a 4.000 metros de altura, sin comida, sin ropa, muertos de frío, muertos de sed. Aparte yo tenía 18 años, Carlos. Yo era un chico que era un junior, como dicen en México. No servía para nada. Digo, tenía niñera en esa época, para que veas el personaje. Que era la que me había hecho hasta la valija para ese viaje. Y bueno, pero ahí empiezan a aparecer recursos desconocidos que nosotros tenemos. Y ahí empezamos a ver la evolución y transformación del ser humano, que eso es lo que tiene la historia nuestra, que al ser una historia larga, vemos cómo el ser humano puede evolucionar, transformarse y salir adelante, que es en definitiva lo que yo más hablo en las conferencias, no solamente del impacto, del choque o de la alimentación o lo que sea, sino de la evolución y transformación, porque ahí se habla de trabajo en equipo, básicamente, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio, de encontrar recursos desconocidos, que eso muchas veces el ser humano, para mí fue importante como experiencia, para mí fue muy positiva. Claro. Una de las cosas que relatan ustedes que sobrevivieron a ese accidente, los sobrevivientes de los Andes, es que al arranque hubo desunión. Es decir, frente al miedo, frente a la tragedia, lo primero que hubo fue desunión, hubo grupos, hubo camarillas, etcétera, etcétera. Platícanos de por qué crees que esto sucede y cómo al final es la unión lo que los termina sacando adelante cuando el gobierno los abandona, ¿no? O sea, cuando los dan por muertos, por perdidos y dicen, en aquel famoso día 10, ya no están. Veo que hiciste los deberes, Mirá, lo que sucedió es que, bueno, éramos más o menos más o menos teníamos 18, 19 años, pero habían algunos que tenían 21, 22, y bueno, al principio en el accidente quedamos 26 vivos y nos mantuvimos en grupitos independientes. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, otros eran 4, otros eran 3, y funcionábamos en grupito. Cuando vino primero la noticia de que no nos buscan más, ahí empezamos a aportar, a tratar de formar una especie de grupo, y cuando vino la avalancha que rompió con esos grupitos,
Fíjate que nosotros éramos 5, quedamos 3, otros eran 4, quedaron 2, otros eran 3 y quedó 1. Ahí no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo y ahí sí la historia nuestra se transforma en una de las historias más notables de trabajo en equipo, al punto que las universidades en Estados Unidos y todo utilizan el libro nuestro para hablar sobre el teamwork, como les gusta decir a los gringos. Digo, a mí me gusta más hablar de grupo que de equipo, pero bueno, el teamwork nosotros fue notable como aportamos todos para que Parrado, Canesa y Vicentín salgan a caminar en aquella histórica caminata que, bueno, fue una caminata de 10 días, entre 70 y 80 kilómetros, una bestialidad lo que hicieron. Hay mucha gente que en medio de esto ha sentido, y en muchos países, que el gobierno lo minimiza la desgracia, abandona a la gente, anda más preocupado por los saldos políticos que por salvar vidas. Ustedes enfrentan la noticia y escuchan por la radio, porque no podían transmitir su señal, pero sí podían escuchar que el gobierno dice abandono la búsqueda y los da por muertos. Eso, ¿cómo lo toman? Porque ustedes no dejan de ser sociedad. A partir de eso, entiendo que no viene el desánimo, sino por el contrario. Estaban ustedes echados esperando a que papá gobierno viniera por ustedes. Hasta que les dicen que creen, papá gobierno no está. ¿Cómo es ese proceso? Ahí cambia la actitud. Fíjate que ellos, era lógico que terminaran la búsqueda. Es más, yo paso muy seguido por arriba de la cordillera cuando voy a Chile por conferencias y todo, y realmente es insensato que alguien viva ahí. Y más después de 10 días. Creo que inclusive la búsqueda son 8 días y la mantuvieron 2 días más. Pero para nosotros fue una buena noticia. Fíjate vos cómo me lo plantea Gustavo Nicolich, que fue el que escuchó la noticia por radio, una pequeña radio Spica, me acuerdo que era la marca. Me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, acabo de escuchar en radio que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de tu madre? ¿Cómo buena noticia? Y me dijo, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo digo, pero ¿cómo dependemos de nosotros si no tenemos nada? Y me dice, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo firmemente que realmente fue una buena noticia. Si no recibimos esa noticia, creo que todavía seguimos esperando. Fíjate vos, porque eso nos hizo dar cuenta de que la historia dependía de nosotros, que éramos nosotros los que teníamos que salir a pelear nuestra historia. Por ejemplo, los mineros en Chile, que es una historia que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra, tiene algunos puntos en común. Las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron lo mismo, 70 días. Nosotros aparecimos un 13 de octubre, nosotros nos caímos un 13 de octubre, que fue el día que ellos aparecieron, pero tienen una diferencia. En el día 14, todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Es más, de hecho, yo estaba en Salta, en Argentina, y hablé con los mineros por teléfono, o sea que estaban abajo. Y en cambio nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero, porque así lo vivíamos, nos había abandonado. Este libro que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira Gira, como el tango, un tango famoso de Gardel, que el mundo continúa girando, que quizás es de las cosas más dolorosas que vive el ser humano, porque uno se cree que cuando le pasa algo, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que pasa, Carlos? El mundo no se detiene, el mundo sigue andando. Se seguía jugando al fútbol, llegaron los astronautas a la Luna y nosotros ahí en la cordillera a 25 grados bajo cero. Es más, el 8 de diciembre, acá en Uruguay, es el Día de la Virgen naturalmente, pero acá se festeja el Día de las Playas. Y nosotros escuchábamos el obispo bendiciendo las playas a 30 grados de temperatura y nosotros a 30 bajo cero. O sea, el mundo sigue andando. ¿Qué es un aprendizaje? De alguna manera Dios nos estaba enseñando de que el camino era por el lado de la humildad, que era por el lado de abajo, que no había que creérsela y que teníamos que salir a pelear la historia. Cuando aparecemos nosotros, y la gente dice, los helicópteros los encontraron. No, señor, nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que es un concepto diferente, que aplica para la vida, aplica para la empresa, aplica para la familia, que es ir adelante de la jugada, es ir a buscar las cosas. Es decir, cuando sientes que el gobierno no lo está haciendo bien, como sociedad te toca rebasar al gobierno y jalarlo. Es decir, si el gobierno ya no te está buscando, entonces tú tienes que hacer una comisión de 3 sobrevivientes que se van a ir caminando hasta que se topan con un campesino chileno y él les ayuda a llegar con las autoridades,
pedir auxilio y entonces activar los helicópteros del gobierno e ir por el resto de los sobrevivientes. Exacto. Ante las grandes tragedias como sociedad te toca rebasar al gobierno si el gobierno no se mueve. Te toca hacer la tuya, digo, y en definitiva la historia nuestra, fíjate que han pasado 47 años y seguimos hablando de ella. Ahora hay 2 películas que se están por hacer. O sea, es una historia que sigue y sigue con el tiempo. ¿Por qué? Porque está considerada la historia más extraordinaria de supervivencia, pero protagonizada por gente común. Nosotros no somos superdotados, no es como el que escala el Everest, que es un tipo superdotado, como mi amiga Carla Willock, que es una alpinista de fuste, que toman la decisión y van al Everest. Nosotros éramos tipos comunes, ni siquiera en Uruguay conocemos la nieve, o sea que tuvimos que adaptarnos a todas las circunstancias habidas y por haber. Pero el ser humano tiene recursos, tiene muchos recursos, y nosotros no sabemos los recursos que tenemos. En este sentido, cuando hablas de recursos, el episodio emblemático, el de tomar la decisión, que tú me has dicho, no fue tan difícil como uno pensaría, de comer a los que estaban en el avión y ya habían muerto. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando uno cumple el proceso, nosotros pasamos 10 días sin comer absolutamente nada, Carlos. Y además de todo recibimos la noticia que no nos buscaban más. Para que tengas una idea, de los 26 compartimos una lata de mariscos entre 26, me tocaron 2 cuadraditos de chocolate y la tercera parte de un caramelo de dulce leche que compartí con Roy Harley y con Vicentín. Eso fue lo que comimos en 10 días. Y recibí la noticia de que no te busquen más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, porque en la cordillera no hay nada más. Es nieve, rocas y el fuselaje, no hay nada más. No hay animales, no hay plantas, no hay nada. Y bueno, y tenés que cumplir con el más sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida, y el derecho a volver con tu familia, que era por las cosas que peleábamos. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba porque el periodista número 1 de México me esté entrevistando hoy acá. No peleaba por cosas, de verdad, no peleábamos por fama, no peleábamos por libros, fíjate que esta historia tiene 26 libros escritos, tiene 3 películas hechas, 9 documentales, es una bestia, National Geographic, Discovery Channel, Kiss People en Earth, todos los canales. Nosotros no peleamos por eso, peleamos por cosas muy simples. Era volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, esa era la lucha. Y pelear por la vida, que naturalmente es el más sagrado de los derechos que el ser humano tiene. Ahora, por lo que he leído de tu historia, Carlitos, uno se imagina, sobrevivió a los Andes en estas circunstancias después de 70 días, etcétera, etcétera. Ya pasó lo peor, y no necesariamente. O sea, decir, cuando sientas que ya pasó lo peor y ya vas con tu vida cómoda, hay otros infiernos que te están aguardando y para los que tienes que echar mano de herramientas y salir adelante. No te quepa la menor duda. Lo que pasa es que de los Andes se salió en grupo, y yo creo que acá también de esta historia se sale en grupo, pero separados, como digo yo, unidos pero separados, porque bueno, tenemos que ser separados, pero se sale compartiendo. Yo he retomado, bueno, de hecho, haber hablado con mi amigo Raúl Rodríguez a España, digo, es uno de mis amigos. Mandamos un abrazo a Raulito, que es un grande. Bueno, retomé contactos con amigos que de repente por su trabajo, por lo que sea, es más difícil. Además, ahora lo bueno, Carlos, es que te atienden el teléfono. Digo, y claro, porque están en su casa, no tenés más remedio. El otro día me llamaste y te atendí y me dijiste, hola, tocayo. Bueno, es así. Digo, ahora puedes hablar con todos los CEOs del mundo, con todos los tipos más importantes que te atienden, con los presidentes, con lo que fuera. Y bueno, hay que retomar también la amistad, hay que retomar, compartir. El dolor hace que el dolor sea menos dolor, y compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Y yo creo que estos salimos juntos pero separados de esta historia, con mucha paciencia y mucha humildad. Y acá hay que hacer mucho caso. Acá hay ¿Cómo lidiar con la frustración, con la desesperación? Sí, bueno, en los Andes era, justamente, por eso te digo que era una cosa grupal, porque cuando vos estabas frustrado, cuando vos estabas en la negativa, había alguien que te levantaba el ánimo, o al revés, o cuando el otro era uno el que le tocaba levantar el ánimo. Y ahora también, yo creo que hay que ser abierto y también decir, y también tener un espacio. Yo lidio tengo una rutina, en estos días me formé una rutina, por suerte digo, desgracia con suerte, pero tengo para entretenerme con la prensa, que me han llamado de todos lados, porque comparan necesariamente la historia de los Andes con esta historia, por la cuarentena obligada que vivimos. Pero bueno, trato de formarme una rutina, trato de dejar las series para más adelante, porque no sé cuándo va a terminar esto, o sea que trato de no ocuparme con la televisión ahora, trato de ocuparme el tiempo de otra manera,
y trato de no llenarme la cabeza con noticias y todo, pues ya me lo dijo mi terapeuta, Carlitos, ya sabes del coronavirus todo. Digo, ya no precisas saber más nada, pues ya sabemos todo. Entonces, ¿qué más? Ahora, ¿qué vamos a contar? Los muertos que hay en Estados Unidos, los muertos que hay en España, los muertos... No, yo creo que no vale la pena, creo que tenemos que pelear por la vida, tenemos que ver el lado positivo de la vida. ¿Qué sientes que hay que hacer en estos días? Y siento que hay que tener una gran dosis de paciencia, porque es duro, Carlos, es duro porque está en juego la incertidumbre de un enemigo que no sabemos por dónde nos la va a pegar. Yo tengo 2 hijos, tengo 5 nietos, la vida continuó, como yo digo, la historia de los Andes es un homenaje a la vida, porque somos más de los que salimos en aquel avión, y creo que acá también tenemos que homenajear a la vida, de alguna manera tenemos que pelear para salir de acá con más vida, así lo escribí y se viralizó por ahí, de esta tenemos que salir con más vida. Y bueno, y para eso tenemos que ser obedientes y nada, y ponerle la mejor onda posible, el mejor humor posible. ¿Cómo organizabas tu día cuando estabas ahí? Porque es algo con lo que mucha gente está lidiando. Mucha gente tenía ya sus hábitos, tenía su agenda, tenía sus costumbres, y de pronto el encierro, la cuarentena, rompe con todo esto. Entonces ya no sabes si es lunes, si es sábado, si es domingo, si es miércoles. ¿Cómo organizabas tú tu día cuando estabas abandonado ahí en la cordillera? En los Andes, sí, bueno, también fue duro porque además no teníamos ningún aditivo, o sea, no había televisión, no había revistas, no había absolutamente nada. Entonces nos habíamos formado una rutina que había que levantarse, bueno, cuando daba para levantarse, sacar los almohadones para que se secaran los almohadones. Teníamos una rutina armada durante todo el día. Después, lo único que teníamos para hacer, para entretenernos, era hablar de comida. Nosotros sabemos y tenemos anotado 160 restaurantes con sus platos, así como en México, que les encanta la comida. Digo, un restaurante, en la Hacienda de los Morales comemos escamoles. Bueno, venga, cada cual contaba, era casi un masoquismo, porque hablar de comida cuando no tenés comida, pero bueno, era con lo que nos entreteníamos, era con eso, básicamente era con eso, y naturalmente que rezábamos. El rosario fue una cosa que la rezamos todos los días, fue algo que te mantenía cercano a Dios y cercano a tu espíritu. Es un poco como ahorita en el encierro hablar de los viajes que quieres hacer, los lugares que quieres conocer, los parques a los que quieres ir. Se ha revalorado mucho para los niños ir a la escuela, que ya sabes que siempre es, odio la escuela. Han revalorado la escuela. Los adultos hemos revalorado el espacio de trabajo. Es decir, todo es también, no sé si llamarle masoquismo o es pensar en que esto se va a acabar en algún momento y yo iré a esos restaurantes aunque esté en los Andes y yo viajaré o yo regresaré al trabajo y abrazaré a mis amigos y a mis papás y a mis abuelos tan pronto pasa esta desgracia. Y sí, yo ahora, viste, que empezás a pensar en cosas más, viste, el dinero empieza a tener poca importancia, además de haber perdido todo lo que perdimos todos, pero yo ya empecé con mis nietos y digo, bueno, elijan un lugar y bueno, nos vamos todos de vacaciones, o sea, todo lo que yo ahorraba en algún momento dado, ahora lo quiero tirar por la ventana porque te das cuenta que la vida no vale nada. Digo, que en realidad lo que tenés que mantenerte es atento a poder vivir un rato más. Y la verdad que tengo muchas ganas de quedarme un ratito más acá. Carlitos, te mando un abrazo muy fuerte hasta Uruguay. Te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Vamos a ver tu entrevista en muchísimas plataformas. Ya sabes cómo es lo de ahora, ¿no? Está por todos lados. Y de verdad, gracias por estos consejos. Lo que pasaste tú es incomparable con lo que estamos pasando nosotros, pero muchos hemos regresado a tu historia. Queremos abrevar de tu experiencia, abrevar de tu fuerza, y de verdad que hayas platicado conmigo, para mí es un honor como siempre. Te mando un abrazo. Eres un grande entre los grandes. Me encanta terminar con una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís, que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y terminarás haciendo lo imposible, que es cumplir con el proceso. En los Andes hicimos lo necesario, luego lo que era posible, y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de aquellos 70 largos días con sus noches. Y para terminar, lo único que quiero, Carlos, es terminar con esta foto, que están todos los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes, porque esta foto marca claramente que valió la pena el sacrificio, que valió la pena el dolor para que lo que triunfe sea la vida. Y creo que en este caso lo que tenemos que hacer es también hacer este sacrificio para que lo que triunfe sea la vida. Carlos, nos vemos pronto en México, seguro. Seguro que sí. Y nos vamos por esos escamoles. Obvio. Y los gusanos de maguey. Un abrazo. Ya está.
Carlitos, te mando un abrazo, suerte allá a Uruguay y que ojalá no les pegue, y si les pegue leve. Un abrazo fuerte. Que nos pegue poco. Un abrazo, viejo. Chao. Hasta luego. Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes, y me quedo con esto. Hacer lo necesario, luego hacer lo posible, y si cumples esas dos, lo imposible sale solo. Muchísimas gracias por seguir esta entrevista y estamos en sintonía.